Hola, soy la profe Nicole y junto a mi amigo Dino vamos a ver reflexiones sobre el origen de la vida, parte 2. Nuestra clase de hoy se llama Reflexiones sobre el origen de la vida, parte 2. Recordemos que nuestros objetivos son los siguientes: reflexionar sobre la noción de la vida y comprender cómo se relacionan las condiciones ambientales con el surgimiento de las primeras moléculas orgánicas y los seres vivos. Discutir las evidencias que sustentan las principales hipótesis que intentan explicar el origen de la vida, sus alcances y sus límites de validez. Antes de comenzar, vamos a recordar algunos conceptos, como la diferencia entre la materia inorgánica y orgánica. Los seres vivos estamos constituidos por materia orgánica, la cual en las moléculas podemos observar que su estructura molecular están compuestas principalmente por átomos de carbono. También, además, hay átomos de hidrógeno y oxígeno. Otras moléculas pueden estar constituidas por nitrógeno, fósforo y azufre. Les recomiendo recordar la palabra CHOMPS. Por otro lado, en la materia inorgánica les recomiendo recordar estas moléculas que las vamos a ver a continuación, las cuales son el metano, el dióxido de carbono, el amoníaco, hidrógeno gaseoso, nitrógeno gaseoso, ácido clorhídrico y el agua. Dijimos que la materia orgánica es parte de los seres vivos. Por ejemplo, acá yo tengo una macromolécula llamada celulosa, la cual forma parte de la pared celular de los vegetales que hace que sea rígida. Podemos observar en su estructura molecular que hay átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Acá tenemos un ejemplo de una proteína. Imaginemos una proteína como un collar de perlas grande. Cada perla sería un aminoácido. Acá tenemos la fórmula general de un aminoácido, el cual está compuesto por un átomo de carbono alfa, un hidrógeno, un grupo amino y un grupo carboxilo, además de un grupo de cadena lateral, el cual va a depender de qué átomos estén acá, el tipo de aminoácido que es. Si observamos su estructura molecular, vamos a tener los átomos que dijimos recientemente, el átomo de carbono, oxígeno, hidrógeno y además un nitrógeno. Acá podemos observar los 20 tipos de aminoácidos. Si nos fijamos, todos tienen la misma estructura molecular en el sentido del carboxilo, carbono, hidrógeno y grupo amino. Dependiendo de lo que hay en la cadena lateral, va a ser la diferencia con el otro aminoácido. Hay algunos que tienen azufre, como la metionina, la cisteína. Otros carbono, oxígeno e hidrógeno. Acá tenemos otra macromolécula que son los fosfolípidos que forman parte de la membrana plasmática de todas las células. Podemos observar que en su estructura molecular hay átomos de carbono e hidrógeno. Por ejemplo, las colas son cadenas hidrocarbonadas. Y acá en la cabeza de este fosfolípido podemos observar que también hay átomos de carbono, hidrógeno, fósforo, oxígeno. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que todas las moléculas que nosotros vimos forman parte de la materia orgánica, ya que como ustedes observaron, en su estructura molecular hay átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y algunas también presentan nitrógeno, fósforo y azufre. Recuerden, la palabra CHOMPS. Ahora recordemos otros conceptos como ¿qué es una teoría? Una teoría científica resume una hipótesis o un grupo de estas que han sido respaldadas tras varios experimentos y análisis. En otras palabras, es una hipótesis aceptada. Ahora hay que recordar, una teoría es válida siempre y cuando no exista evidencia que la refute. Por ejemplo, la teoría celular postula que la célula es la unidad estructural de la materia viva. Mientras no se descubra o cree algún organismo vivo carente de células, la teoría seguirá siendo válida. Si hay suficiente información que respalde una teoría, ésta se convierte en una buena explicación de un determinado fenómeno. Evolución prebiótica. Pre significa antes, biótica vida. Ahora veremos una teoría que intenta explicar cómo se formó la materia orgánica que forma parte de todos los seres vivos, la cual se llama teoría del origen orgánico o quimiosintética.
El bioquímico ruso Alexander Oparin y el biólogo inglés John Haldane propusieron en forma independiente en la década de 1920 una hipótesis con mayor fundamento que sus predecesores, que consistía básicamente en el surgimiento de la vida en la Tierra después de un largo periodo de evolución molecular abiogenésico. Según la hipótesis de Oparin, cuando se formó la Tierra hace unos 4.500 millones de años atrás, existían condiciones ambientales muy diferentes a las actuales. La atmósfera estaba formada principalmente por gases como el metano, el amoníaco y el vapor de agua, en ausencia de oxígeno. Estos gases estaban constantemente sometidos a una fuerte radiación ultravioleta y descargas eléctricas que posibilitaron y que reaccionaran entre sí formando moléculas inorgánicas simples. Caldo primigenio o sopa primordial. Estas moléculas inorgánicas fueron arrastradas por las lluvias hacia los mares primitivos, llamados por Oparin caldo o sopa primordial. Las altas temperaturas de este caldo primordial posibilitaron que las moléculas inorgánicas simples presentes en él reaccionaran químicamente, formaran moléculas orgánicas, las que luego dieron origen a otros compuestos más complejos, que en algún momento se rodearon de una membrana constituida por moléculas orgánicas, que les permitió intercambiar materia y energía con el medio líquido que los rodeaba. Así, a partir de estos agregados moleculares llamados coacervados, se habrían constituido las primeras células. Como por ejemplo, algunos de ustedes se habrán dado cuenta que ir al roquerío de alguna playa se pueden observar pequeños charcos de agua. Entonces, reflexionemos. Imagina la Tierra antes de que apareciera la vida y responde a la siguiente pregunta. ¿Dónde podría haber sido más probable que las moléculas inorgánicas se encontraran para formar la materia orgánica de los seres vivos? ¿En el inmenso océano o en estos charcos? Si quieres, pausa el video para pensar tu respuesta. ¿Ya la tienes? Continuemos. Los charcos, ¿verdad? En donde a partir de estos estanques costeros, producto de varios ciclos de llenado y secado con agua de mar, es en donde se podrían haber generado las moléculas orgánicas que son los componentes básicos de todos los seres vivos. Experimento Stan Miller y Harold Urey, en 1953. La hipótesis de Oparin y Haldane fue puesta a prueba y apoyada por un experimento efectuado por los bioquímicos estadounidenses Stan Miller y Harold Urey en la década de 1950, quienes produjeron moléculas orgánicas a partir de una mezcla de moléculas inorgánicas que se suponía que eran constituyentes de la atmósfera primitiva, a las que se sometía periódicamente a descargas eléctricas. Los resultados obtenidos por Miller y Urey avalaron la hipótesis sobre el origen químico de la vida y permitieron revitalizar en tiempos recientes la vieja idea de la abiogénesis, con un enfoque un tanto diferente. Por esta razón, la vigente teoría del origen químico de la vida también es considerada como parte de la línea de abiogenésica. Explicación del experimento. Un matraz contenía una mezcla de gases que pensaban que existían en la Tierra primitiva, antes del origen de los seres vivos. En otro matraz sirvió agua para producir vapor de agua, de manera que los gases circulaban por todo el sistema. Luego de someter a los gases a descargas eléctricas mediante el uso de electrodos, los gases reaccionaron entre sí dando origen a compuestos orgánicos. Te recomiendo pausar el video y analizar este experimento. Algunos productos formados en condiciones prebióticas. Cuando se realizó este experimento se pudo observar que empezó a cambiar de tonalidad a un color marrón. Entonces vieron el análisis y detectaron principalmente 2 aminoácidos. Después de varios análisis se pudo observar varios más, que son moléculas orgánicas simples. Para resumir este experimento respondamos a la siguiente pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo expresaría en síntesis el experimento realizado por Stan Miller y su equipo de colaboradores? Les recomiendo que pausen el video y vean cuál es la respuesta. ¿Ya tienen la respuesta? Veamos. La respuesta correcta es la alternativa B. Usar una atmósfera rica en hidrógeno gaseoso, metano, agua y amoníaco.
sintetizaron aminoácidos y otras moléculas orgánicas clave para la vida aplicando electricidad. La 1, ¿por qué no es? Porque aquí dice que produjeron macromoléculas y son moléculas sencillas, no macro, no grandes, como la proteína, el ADN, esas son moléculas grandes, sino que vieron moléculas pequeñas que constituyen estas. Liberaron oxígeno desde las moléculas orgánicas. Eso no ocurrió. Reflexiona con las siguientes preguntas. ¿Por qué el experimento de Miller y Urey significó un viaje a través del tiempo? Piensa tu respuesta. ¿Cuáles son las partes del montaje experimental que son equivalentes a la atmósfera y al océano primitivo? ¿Qué resultados se obtuvieron en el experimento? ¿Qué no se pudo explicar con el experimento? En resumen. Resumen, Alexander Oparin y John Haldane propusieron la teoría del origen orgánico, la cual dice que antes de que surgiera la vida en nuestro planeta, la atmósfera estaba constituida principalmente por metano, amoníaco y vapor de agua, las cuales en pequeños charcos se podrían haber unido, formando pequeñas moléculas orgánicas, las cuales se fueron uniendo hasta formar los primeros seres vivos. Stan Miller y Harold Urey hicieron un circuito en donde representaron la atmósfera primitiva, la cual fue sometida a choques eléctricos, en donde obtuvieron pequeñas moléculas orgánicas, las cuales constituyen parte de los seres vivos. Aunque se podría avalar la teoría del origen orgánico con el experimento anterior, algunos científicos piensan que la atmósfera primitiva era diferente a lo que representaron Miller y Urey en su experimento. Espero que les haya gustado la clase. Acá abajo les voy a dejar 2 links en caso de que hayan quedado dudas. Nos vemos. Chao.